Hola a todos, espero que todos estén bien. Al día de hoy he decidido, en lugar de sostener la clase en el día de hoy de manera sincrónica, enviarles este video como una nueva alternativa asincrónica, donde voy a cubrir la totalidad de la presentación que vamos a cubrir hoy sobre el tema de préstamo y comodato. Y en el medio de la presentación voy a estar haciendo 3 preguntas a lo largo de la presentación, y la idea es que después de que vean la presentación, dentro de no más de 48 horas, luego de haber visto la presentación, me envíen sus respuestas a través de una de los assignments, una asignación que voy a poner en la página del curso en Twen, ¿ok? Así que voy a comenzar ahora mostrando nuestra presentación del día de hoy, y a esos efectos la presentación que vamos a mostrar es precisamente el tema de préstamo y comodato. Muy bien, vamos a comenzarla ahora. El préstamo y el comodato. Número 1, el préstamo se define en nuestro código como el contrato donde una de las partes entrega a la otra o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso le llamamos comodato, o dinero u otra cosa fungible con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. Recuerden en este contexto que lo importante para definir uno u otro es lo que significa una cosa fungible, y una cosa fungible es aquella que se consume con el uso, ¿okay? La que se consume con el uso. El simple préstamo, el que conocemos como mutuo, es siempre de cosa fungible, conforme al artículo que ya acabamos de revisar, y es unilateral, distinto al contrato de financiamiento, que vamos a ver un ejemplo más adelante. El préstamo puede ser retribuido o no, pero siempre tiene que ser real, que lo que requiere es que se entregue el dinero, ¿ok? Se distingue del contrato de financiamiento, que como les dije, vamos a ver un ejemplo más adelante, y de la concesión de crédito, en que en ambos, el de financiamiento y la concesión de la tarjeta de crédito, la institución financiera se obliga a entregar el dinero o realizar los pagos. ¿Por qué decimos eso? Porque la realidad es que en el simple préstamo, en el mutuo, ¿ok?, el banco no está obligado a nada. Usualmente usted lo que llena es una solicitud de crédito, y si el banco está en disposición de darle el préstamo, lo que va a ocurrir es que el banco le va a entregar voluntariamente, ¿ok?, la cantidad de dinero, le va a transferir el dominio sobre esa cantidad de dinero, y usted se va a obligar a repagarlo, ¿ok? A esos efectos, discúlpenme, en realidad, para ello, pues tenemos que cumplir con los requisitos básicos de cualquier contrato. Y en ese sentido, los requisitos son, número 1, que tiene que tratarse de cosas fungibles; número 2, que tienen que tener capacidad. El prestamista, la general para contratar, y el prestatario, se requiere la capacidad de obrar. Recuerden que en cuanto al prestamista, muchos préstamos, para ser legales, tienen que estar emitidos o procesados por instituciones financieras autorizadas en esta jurisdicción, ¿ok? Y desde el punto de vista del prestatario, se requiere la capacidad de obrar. Si estamos hablando de la sociedad legal de gananciales, rige el artículo 1313. Y en ese sentido es importante que sepan que serán de cuenta de la sociedad los préstamos incurridos durante el matrimonio, más no los tomados para el propio beneficio del prestatario, ni los que no estén encaminados a servir al interés de la familia, ¿okay?, o que se hayan hecho para defraudar un cónyuge al otro. Cuando decimos esto, en muchos casos, si la sociedad legal de gananciales existe,
La realidad es que la sociedad legal está obligada por el préstamo que tome uno de los cónyuges solamente en esas circunstancias. Por eso, cuando se está cobrando algún préstamo, alguna deuda de la sociedad legal de gananciales, es importante que ustedes en efecto aleguen que la sociedad legal de gananciales se benefició del préstamo que usted está tratando de cobrar, para evitar caer en una de esas excepciones que menciona el caso de Banco versus Santos. ¿Ok? Ahora, si de lo que se trata es de una hipoteca, la sociedad legal de gananciales siempre responde, aunque el dinero del préstamo hipotecario no se haya utilizado para beneficio del matrimonio. ¿Ok? Ese es el caso precisamente porque para que exista la hipoteca, que es constitutiva, y cuando decimos eso lo que estamos diciendo es que realmente para que exista la hipoteca requiere que hayan firmado ambos cónyuges y que esté inscrita en el registro de la propiedad. ¿Ok? Finalmente, en cuanto a la capacidad, cuando el prestatario es menor, aplican las restricciones de la contratación con menores como en cualquier otro caso. ¿Ok? Para que tengan una idea del mutuo, aquí tienen un ejemplo que está en la página del curso como ejemplo de pagaré y les debe haber llegado un correo electrónico indicándoles que lo incluí en la página del curso. Este es un pagaré típico que, si se fijan, inicia diciendo por valor recibido, y como dice en la nota, es importante que se den cuenta lo que eso significa. Eso significa que si ustedes miran este documento completo, quien único suscribe el documento y se obliga es el deudor. ¿Ok? Y esas obligaciones surgen a la vida jurídica como unilaterales. Él es el único obligado. ¿Por qué él está obligado? Porque previamente la institución financiera, sin obligación alguna, le transfirió, le entregó la titularidad y físicamente la posesión de los $706,593 a los que hace referencia ese pagaré. Por eso, en este contrato en particular, que sería un contrato, un documento que refleja un mutuo, es solamente ese deudor el que está obligado al repago de esa deuda. ¿Ok? Hago una parte aquí, y es la primera pregunta que deben contestar cuando suban sus respuestas a la página del curso. El ejemplo o la pregunta es, en una circunstancia donde su amigo le presta a usted una casa en Culebra por un día sin cobrarle nada, la pregunta es si ese contrato, una vez usted acepta esa casa, es un contrato de préstamo o un contrato de comodato. ¿Ok? Un préstamo de una casa, le prestó una casa en Culebra y vamos a ver si en estricto derecho eso ustedes lo consideran un contrato de préstamo o un contrato de comodato. Muy bien, continuamos con la presentación. El comodato es, si tiene un plazo, es siempre para beneficio del deudor comodatario, es de cosa no fungible, puede ser un inmueble, gratuito. Si interviene algún emolumento, deja de ser comodato, y eso quiere decir que si usted paga por ese comodato, realmente no es un comodato y se convierte en un arrendamiento. ¿Ok? Comodato es un contrato real porque requiere la entrega de la cosa, no transfiere el dominio, es solo el uso, sin los frutos. Y el comodatario responde de la pérdida por caso fortuito si la cosa se le entregó tasada. ¿Okay? No tiene derecho de retención, aunque sea por razón de expensas en las que haya incurrido con motivo del contrato de comodato. Y ese es el caso de Protein Gas versus Ramos. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo que también se encuentra en la página del curso del contrato de comodato. Este comodato es un contrato de obras de arte y evidentemente es un contrato mucho más largo de lo que ustedes están viendo en esta diapositiva. Vamos a salir un segundo de la diapositiva y vamos a mostrarles el contrato de comodato según ustedes lo tienen en la página del curso. Lo van a estar viendo ahora en un segundo para que puedan
comparar cómo se ve, ¿ok? Ese contrato que deben estar viendo en sus pantallas básicamente lo que ustedes van a poder tiene que ver con la totalidad de las obras que se están mostrando en ese museo y obviamente tiene otras condiciones mucho más detalladas. Esas otras condiciones pueden incluir seguro, informe de condición física, todo lo que tiene que ver con el manejo de la obra de arte. Pero en este caso en particular es, a pesar de que tiene el título del número de préstamo de entrada, que lo entendemos que es una traducción que realmente no se ajusta al derecho vigente en Puerto Rico, estamos hablando de un contrato de comodato de una obra de arte. ¿Okay? Y la realidad es que este comodato cumple con todos los criterios. Ustedes se preguntarán, bueno, pero podría ser que en este caso, en el caso del museo, se pueda considerar que el beneficio de realmente mostrar la obra en el museo cambie la naturaleza del contrato. La respuesta a esa pregunta es que por lo general no. ¿Por qué? Porque a pesar de que se permite mirar la obra mientras está en las instalaciones del museo, realmente el artista no está recibiendo emolumento alguno y el museo no está pagando emolumento alguno. ¿Okay? Así que desde el punto de vista estricto del código, este contrato es un contrato de comodato tradicional. ¿Okay? Ahora vamos a regresar a la presentación. En esta presentación vamos a poder mirar la continuación del tema. Y es importante señalar que de lo que estamos hablando aquí, ambos contratos son típicamente unilaterales, tanto el comodato como el mutuo. ¿Okay? Solo una parte está obligada. El simple préstamo, también denominado mutuo. El que solicita un préstamo, como ya les expliqué previamente, no puede exigirle al prestamista que le entregue el dinero. La obligación nace a partir del momento en que el prestamista entrega ese dinero. Por eso se trata de un contrato real y no consensual. Pues no basta con el mero consentimiento para quedar obligado, sino que se requiere la entrega de una cosa para perfeccionar el contrato. Y entonces es solo el prestatario el que viene obligado a realizar alguna prestación exigible, devolver igual suma o, en el caso del comodato, la cosa no fungible. Si el banco o institución acepta la obligación contractualmente estipulada de prestar, de hacer el préstamo sujeto a condiciones, entonces se configura un contrato bilateral y realmente estamos hablando de un contrato de financiamiento, ya sea tarjeta de crédito o línea de crédito, ¿okay? Comercial, rotativa. Tienen en la página del curso y aparece como contrato de préstamo un contrato de financiamiento bilateral que es muy detallado y que incluye todas las particularidades típicas de un contrato de financiamiento comercial. Los exhorto a que lo miren en detalle, ¿ok? Y en el mismo se detalla todos los elementos, tanto de las obligaciones del banco como de las obligaciones de la persona a quien se le hace el préstamo. En este caso, una corporación de nombre RRR Properties Inc. Dicho eso, la próxima pregunta que van a tener que contestar en el resumen que deben enviar a la página del curso, básicamente es si el mutuo es siempre un contrato unilateral. La pregunta es si el mutuo como contrato es siempre unilateral
deben contestar si es cierto o falso. Mutuo es unilateral, si es cierto o falso. Esa es la segunda pregunta. Ahora, vamos a hablar un poco sobre cláusulas penales. Es importante en el contexto del préstamo porque es donde más usualmente la van a ver, ¿ok? La definición es que es una obligación accesoria a la principal que tiene como objetivo combinar el cumplimiento, es decir, lograr que la persona que recibe el préstamo cumpla. Los casos más frecuentes donde ustedes van a ver este tipo de cláusula es la cláusula de aceleración en préstamos hipotecarios, ¿ok? Y la pena moratoria en contratos de ejecución de obra, que es el tema que vamos a discutir probablemente el miércoles o la semana que viene, es la cláusula típica de daños líquidos, le llamamos, y tiene que ver y se considera una cláusula penal. El artículo 1107 les dice claramente que el deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido reservado ese derecho. Tampoco el acreedor podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena sin que esta facultad le haya sido dada conforme el acuerdo contractual. Y obviamente esta restricción no aplica a la pena moratoria. Vamos a hablar de la pena moratoria como los intereses por mora, ¿ok? Aquí lo que estamos básicamente estableciendo en el artículo 1107 es que es un requisito el que las partes hayan acordado si en efecto pagando la pena se va a eximir de cumplir la obligación el deudor y si en efecto el acreedor puede exigir ambas cosas, el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena. En el caso típico de las deudas hipotecarias, ustedes se van a dar cuenta que como cuestión de realidad, el banco se va a asegurar de que en sus contratos de financiamiento y contratos de cualquier otra naturaleza donde presta dinero, va a incluir una cláusula que le permite cobrar a ambos, tanto la obligación original como la obligación que impone la cláusula penal. Okay. En el caso de Cooperativa de Ahorro y Crédito versus Casiano, el tribunal expone que el propósito de la cláusula penal estriba en asegurar el cumplimiento de una obligación y evaluar por anticipado los perjuicios que se pueden ocasionar al acreedor por el incumplimiento de la obligación. De esa forma, el acreedor no tendrá que probar daños, lo que dispone el artículo 1106, al describir que la pena sustituirá la indemnización de daño. Y en ese sentido, por eso les hice referencia en las diapositivas anteriores al concepto de daños líquidos en el contrato de ejecución de obra. Porque eso es precisamente lo que hace la cláusula de daños líquidos, es básicamente establecer de antemano cuáles son los daños que va a sufrir la parte que se ve afectada por el incumplimiento contractual. En el caso de Cooperativa de Ahorro, también concluye el tribunal e indica que el 33% pactado entre la cooperativa y el señor Casiano fue el producto de la autonomía de sus voluntades y que intervenir con ese acuerdo, fíjense que es la tercera parte, 33%, que es una suma sustancial, el tribunal honró la validez de esa cláusula y dice que intervenir con ella sin justificación suficiente sería una intromisión indebida que atenta contra el principio de pacta sunt servanda. Más aún, dice el tribunal en ese caso, que el proceder de esa manera sería eludir el propósito de preestimación de daños de la cláusula penal. Podemos estar de acuerdo o no con que el 33% es una suma válida en términos de la cláusula penal, pero en este caso en particular el tribunal determinó que sí, que era válida, que se podía poner en vigor y que así lo había pactado el contratante. Ahora, a pesar de lo anterior, recuerden, a pesar de que en ese caso se validó el 33%, realmente el tribunal conserva siempre la facultad de moderar la pena si la obligación se ha cumplido parcial o irregularmente. Y se aclara, en el caso de Rochester versus Williams, que esa facultad moderadora no está disponible para la pena moratoria, ¿ok? Así que en términos generales, esa facultad moderadora siempre está disponible para los casos de la cláusula penal y de hecho
Si ustedes miran con detenimiento algunos casos del Tribunal de Apelaciones sobre este tema, se van a dar cuenta que en el contexto hipotecario, algunos tribunales han establecido y han reducido válidamente las penas que se imponen, por ejemplo, en el caso de presentación de ejecución, cuando la hipoteca dispone que el 10% del total de la deuda es lo que tendrá que pagar el deudor como penalidad para cubrir gastos y honorarios de abogado. ¿Okay? Y en ese caso los tribunales han reducido ese 10% a una suma razonable a la luz del esfuerzo que ha tenido que llevar a cabo el acreedor para poder ejecutar y que se le pague la deuda. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de los intereses. Préstamo con interés, se requiere el pacto expreso para el pago de intereses. ¿Okay? Se requiere el pacto expreso. Eso lo que quiere decir es que si usted pacta un mutuo sin intereses, es sin intereses. No se presumen los intereses. Usted necesita tener una cláusula donde se diga expresamente cuánto es el interés. Y si miran con detenimiento los ejemplos que tenemos en la página del curso y que aparecen en esta presentación, ya sea el pagaré o el contrato de financiamiento, se van a dar cuenta que en ambos hay un pacto expreso sobre el cobro de intereses. Por supuesto, conforme al artículo 1646, ausente el pacto expreso, que quiere decir que no nos pusimos de acuerdo, así que no hay obligación de pagar. Si el deudor paga los intereses, entonces no puede pedir que se los devuelvan. No puede repetir, que es lo que dice ese artículo. ¿Por qué? Porque es una modalidad del pacto tácito. Si el pacto es verbal, si dijimos, te hago el préstamo, pero te voy a cobrar intereses, y el pacto lo hicimos verbal, la realidad es que no se puede cobrar más del 6% de interés anual, que es el interés legal, según dispone el código. Si el pacto es escrito, actualmente no hay límites, y para eso los dirijo a que vean el reglamento para disponer sobre las tasas de interés. Un poco más adelante van a tener el enlace para que puedan llegar a esa página. Vamos a ver ahora de los intereses moratorios. Estos son independientes a los de la cláusula penal y aplican aunque no exista una cláusula penal. El artículo 1061, en él se establece que si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurre en mora, ¿okay?, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio, el interés legal. Ahí tienen citado el caso de Piovanetti versus Vivaldi, que están en los materiales del curso. El interés legal es el 6%, y por eso decimos que cuando no hay pacto, ese es el único interés moratorio que usted va a poder cobrar, y el tribunal no puede intervenir con esa disposición para reducirlo. ¿Okay? Ahora, en el caso de las sentencias dictadas por los tribunales, va a aplicar el 6%, pero una vez la sentencia se dicte, aplica lo que diga la oficina del comisionado de instituciones financieras. Y ahí tienen el enlace donde pueden buscar la tablita donde se expresan cuáles son los intereses legales aplicables al pago de intereses moratorios basados en una sentencia. ¿Okay? El artículo 1062 dispone que los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre ese punto. Esto lo único que quiere decir es que si no ganaba intereses por el pacto, la obligación, una vez hay una reclamación judicial, cuando el tribunal dicte sentencia, esa desde el día en que se reclamaron judicialmente, ¿okay?, está ganando intereses al porciento legal según la tablita que les he mencionado previamente. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como el anatocismo legal. Y nada en el código prohíbe, a su vez, el anatocismo convencional. Pero ese se tiene que pactar. O sea que ustedes podrían, en el contrato que ustedes hagan, ya sea en el pagaré, como en el caso de un mutuo, ya sea en el contrato de financiamiento, establecer que los intereses vencidos van a generar intereses sobre ellos. Ese es el anatocismo convencional. ¿Okay? Ahora bien, si se trata, en cambio, de un préstamo mercantil, el anatocismo está prohibido por el artículo 235 del Código de Comercio.
que ese artículo dice: los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, que, como un aumento de capital, devengarán nuevos réditos. Eso lo que significa es que una vez usted pacta que se paga el interés, vamos a decir, mensualmente, transcurrido el año, si usted pacta que se capitalizan, entonces, una vez se capitalicen esos intereses, van a devengar nuevos réditos, o sea, interés sobre esos intereses capitalizados. ¿Okay? Ahora bien, salvo pacto en contrario, la hipoteca, y esto se lo digo para el caso de los intereses hipotecarios, solo gana intereses el pago de 2 años de intereses vencidos. ¿Okay? Y si hubiere pacto, la garantía no puede exceder los 5 años de intereses vencidos. Ese es el artículo 66 y 67, los artículos 66 y 67 de la Ley del Registro de la Propiedad según enmendada. Y lo que tienen que tener en mente para estos propósitos es la conversación sobre cuál es el periodo prescriptivo aplicable a las deudas, los pagarés hipotecarios versus los intereses. A esos efectos, ustedes se van a dar cuenta en esta diapositiva que para cobrar el principal de una deuda, ¿ok? Principal de una deuda, prestataria, hipotecaria o no, estamos hablando de 15 años para cobrarlo, aunque se trate de un préstamo a plazo. ¿Por qué? Porque como se discute en el caso de Xerox, que ya discutimos para efectos de los casos de leasing, esa prescripción de los 15 años aplica a una deuda que usted tomó prestado $50,000, pero ese principal lo va a pagar mensualmente. En esos casos aplica la prescripción de los 15 años. ¿Ok? Sin embargo, para los intereses, solamente los intereses de los préstamos a plazo, el periodo prescriptivo aplicable es el quinquenal, 5 años para el cobro de los intereses. ¿Ok? Y recuerden que en ese caso de Xerox, al cual he hecho referencia, realmente lo que se dice es que esa prescripción de los 5 años no aplica a los casos de leasing por tratarse de una deuda global que se divide en pagos a plazos, no de una deuda que, como los intereses, se calcula a base del correr del tiempo en pagos mensuales. ¿Ok? Finalmente, la usura. Actualmente sin tasas máximas. De lo que estamos hablando aquí es que se trata del cobro de intereses que sobrepasen las tasas máximas establecidas por ley. Y cuando les digo eso, previamente en la ley había unas tasas que evitaban lo que en buen español se le llama en los Estados Unidos los loan sharks, que todavía ocurre en Puerto Rico, ¿verdad? Prestamistas ilegales que cobran más de las tasas que permite el mercado. ¿Ok? Actualmente no hay tasas máximas porque la Junta Financiera y el Comisionado de Instituciones Financieras aprobaron el reglamento para disponer sobre las tasas de interés y otros asuntos en la concesión de préstamos personales pequeños, el reglamento 5782. Cuando ustedes lo abran, en la versión anterior era el 5772, entiendo que ha cambiado de número, pero el artículo 4 de ese reglamento, allí se establece: no se fija una tasa de interés anual máxima, las tasas de interés podrán pactarse conforme a la libre competencia. El enlace que ven en su pantalla es el enlace a ese reglamento y obviamente en Westlaw pueden actualizarlo y buscar las versiones más modernas o que estén más al día del mismo. ¿Okay? Lo importante de esta discusión es que la ley de usura, muchas personas piensan que ha quedado sin efecto. Y realmente lo que ha hecho ese reglamento y la ley es darle la oportunidad al Comisionado de Instituciones Financieras de prestar atención y determinar cuándo entiende que se va a entender, perdónenme la redundancia, cuándo entiende que una tasa de interés particular es una tasa de interés que debería ser ilegal. Y a esos efectos, lo más importante es determinar, según el Comisionado de Instituciones Financieras, cuál es la tasa que realmente se sale del mercado. Por eso, en ese artículo del reglamento se ha atado a la tasa conforme a la libre competencia. ¿Ok?
Recuerden, cualesquiera dudas que tengan con relación a esta presentación me la pueden hacer llegar por correo electrónico o a través del chat que pienso abrir hoy a la hora en que se genere el curso. O sea, el chat va a estar abierto de 8 hasta las 9:50. Además de eso, la tercera pregunta que deben contestar en sus trabajos es: ¿cuál es la tasa de interés aplicable a una sentencia dictada el 2 de enero de 2013 contra el Hospital Auxilio Mutuo? La contestación puede ser A, 4.25%, B, 5.75%, C, 0.50% o D, 9.25%. Otra vez, ¿cuál es la tasa de interés aplicable a una sentencia dictada el 2 de enero del año 2013 contra el Hospital Auxilio Mutuo? Como expliqué, cualquier pregunta me la pueden hacer a través del chat que vamos a abrir esta noche. Y por favor, les solicito que me hagan llegar sus comentarios en términos de si entienden que esta es una manera eficiente o más eficiente de manejar el curso que tener una sesión sincrónica con ustedes con una presentación de PowerPoint como esta. Agradeceré también que me hagan llegar esos comentarios, preferiblemente por correo electrónico. Espero que pasen unas buenas tardes y, como les dije, voy a tener abierta una sesión, un live discussion hoy desde las 8 hasta las 9:50 para cualquier pregunta que puedan tener con respecto a esta presentación. Si no pueden participar de ella, pueden hacerme cualquier pregunta que tengan sobre la presentación a través de correo electrónico. Muchas gracias.